Damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Se encuentra pendiente en Ecuador, economista Erazo, una focalización al subsidio de los combustibles. Hay diversos sectores que esperan este resultado. Por supuesto, los distribuidores de derivados, los sectores sociales organizados, particularmente los indígenas y la CONAIE, y los transportistas. ¿Qué novedades tienen al respecto? Bienvenido. Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Sí, en realidad, el gobierno inició un diálogo nacional, pero lastimosamente el diálogo se ha centrado entre el gobierno y los transportistas. Cuando hablamos de subsidios, todos estamos involucrados en lo que son los subsidios de los combustibles y por tanto la mesa de diálogo no debe centrarse solo entre estos dos actores. Conocemos de que van a contratar una auditoría, una empresa para que realice un, un análisis de quiénes serían los beneficiarios y en qué cantidad, ¿no es cierto? Y también cómo podría ser la focalización de los subsidios. En esto de los beneficiarios, yo creo que, insistimos, lo primero que se debe hacer es definir cuál es el objetivo de los subsidios, porque no olvidemos que los subsidios de los combustibles durante estos 45 años de aplicación no cumplieron con lo que se buscaba, que era redistribuir la riqueza, pero a la final los subsidios tampoco llegaron a a las personas que más lo necesitaban. Entonces, primerito definir cuál es el objetivo, porque los subsidios son instrumento tanto de la política fiscal, de la política energética y de la política social. Y no se puede manejar Teníamos, estos tres. teníamos entendido, economista Erazo, que este tema quedó en manos de la consultora Deloitte, que deberá presentar una propuesta para entonces sí socializarla. Pero Deloitte, me imagino, estará contactando a los actores para construir justamente esta propuesta. Lo ha hecho a su cámara. Deloitte, de lo que conocemos por la prensa, es la empresa que está definiendo cuáles son los beneficiarios, que es el segundo paso después de definir el objetivo, cuáles son los beneficiarios, en qué producto. Nos imaginamos que está calculando cuál será el producto, en qué valor y la forma de focalización. No hemos tenido nosotros contacto con Deloitte, e incluso nosotros sí hemos mandado un oficio de Deloitte para explicarle cómo es la dinámica del mercado, para evitar de que suceda lo que ya sucedió en algún momento cuando quisieron focalizar en el gobierno de Moreno y que lastimosamente sacaron un decreto, el 619, que fue inaplicable y que no se llegó a concretar. Entonces, para evitar estas cuestiones, nosotros hemos tratado de contactarnos también con la Deloitte, hemos mandado un oficio para ponernos a las órdenes y poner un poco de en la mesa. Todos son los elementos de juicio que tiene la distribución de combustibles, porque son a la final los distribuidores de combustibles son los que conocen la dinámica al interior del mercado. Además de que nosotros creemos de que la focalización no debería ser una cuestión tan difícil como la están tratando de plantear, porque al final el combustible en las estaciones de servicio se puede distribuir a todo mundo con un solo precio, ¿sí? Con un solo precio, y la diferencia que se le está dando a un beneficiario, esa diferencia simplemente se la pueda reclamar el consumidor vía factura a través del SRI o del Banco del Pacífico, o si no, a través de una tarjeta de débito para la que puedan adquirir el combustible según la cantidad que reciba el beneficiario. Mientras esto sucede y se van definiendo las cosas con respecto a la focalización, aquí en el país mensualmente han seguido subiendo los precios de los combustibles. Sucedió en agosto, probablemente sucederá en septiembre, y de lo que se conoce, hay ya prácticamente esa convergencia con los precios internacionales. Se van equiparando los precios con excepción del diésel. Bueno, en esto de los precios, ¿no es cierto? Que han subido los precios. Por ejemplo, el precio promedio de venta
del barril de combustible aquí en el país, en mayo del 2020, cuando se empezó a aplicar este sistema, estaba en $32 con 39 centavos, $33. Pero en mayo, un año después, ya no era $33, sino $50 lo que vendían el combustible, el barril aquí al interno del país. Claro. Claro, a 50 pesar del incremento. e incluso fluctuando entre 50 y 60 ha estado el barril de petróleo. Claro, entonces, independientemente de lo que se está vendiendo aquí, el precio del incremento que ha tenido de alrededor de un 41% en general de los combustibles, la tabla de Petroecuador nos dice que está subsidiada. Seguramente en el diésel sí, porque el precio sigue siendo el precio más bajo de la región, a excepción de Venezuela. Pero en cambio, las gasolinas, la gasolina, por ejemplo, la gasolina nuestra, 228, ya registró precios más altos que los precios en Colombia. Y Colombia tiene mejor calidad. Entonces ahí queda un poco la inquietud porque según la tabla de Petroecuador, todavía sigue subsidiado el combustible, la gasolina extra, la gasolina Ecopaís en 23 y 40 centavos. Entonces ya queda un poco la duda de que si estará bien calculado esa tabla de subsidios, porque a la final esa tabla debería ser tan bien calculada porque es la base para los cálculos de los precios de los combustibles, ¿sí? Y por tanto, esa tabla debería estar bien elaborada, pero queda ya la inquietud porque sigue subsidiado y nuestros precios ya son más caros que en Colombia. En todo caso, con el conocimiento que tiene usted del sector, ¿qué cree que debería suceder con respecto a estas actualizaciones mensuales? Primero, dentro de la mesa de negociación, no solo se debe hablar de la forma de focalización, sino que se debe hablar de la forma de focalización, de cómo se está estructurando la tabla de subsidios en Petroecuador y principalmente lo que se refiere a la calidad de los combustibles. Porque no olvidemos de que nos están ajustando los precios a niveles internacionales, pero la calidad sigue sin ser ajustada a nivel internacional. O sea, las dos cosas deberían ir de la mano. Y eso no está sucediendo. La calidad de nuestros combustibles, claro que Petroecuador cumple con la norma, o sea, está entregando los combustibles dentro de la norma INEN, pero la norma INEN ya es una norma caduca en lo que se refiere a combustibles, que se maneja con niveles equiparables a la Euro 2. Y no olvidemos que también al INEN ya le dieron 120 días de plazo para para que saquen nuevas normas que se ajusten a normas Euro 5, pero eso hasta Claro, ahora no ha pasado. y en esto sobre todo está en discusión o una de las principales variables en esto, en la calidad de los combustibles, es la cantidad de productos tóxicos que genera, entre ellos el azufre, el plomo. Claro, el combustible, el diésel, tiene partes por millón de azufre, ¿no es cierto? Entonces, las normas internacionales dicen que deberían tener máximo 50 partes por millón. Pero en nuestro caso, por ejemplo, el diésel registra 4.000 partes por millón. Y también hay que tener. Incluso el diésel que lo llaman filtrado. Sí, el diésel picado, pero en realidad el diésel, hay dos diésel que se utiliza para el sector industrial y para el sector del sector automotriz, que es el diésel premium y el diésel 2. El diésel premium se supone que para el sector automotriz se debería entregar solo diésel premium, pero desde el año 2017, el INE le viene autorizando a Petroecuador para que pueda distribuir al sector automotriz no diésel premium, sino el diésel 2, que tiene mucho más cantidad de azufre, y le autoriza en los sectores que son cercanos a la refinería de Shushufindi, o sea, Lago Agrio, estos sectores, ¿no es cierto? Donde las gasolineras, en vez de distribuir diésel premium, están distribuyendo el diésel 2, que es mucho más Y contaminante que el diésel premium. son varios años desde que la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la mala calidad del diésel. Directamente, sin dorar la píldora, dijo que
los gases que se generan por el diésel en general, incluso hablando de de una calidad más alta que se distribuye en Europa, genera cáncer en la población. Exacto. Y no olvidemos también de que, por ejemplo, en Cuenca fue la primera ciudad donde se empezó a distribuir el diésel premium, ¿no es cierto? Por las observaciones y los reclamos que hizo la ciudad. Y después pasó a nivel nacional. Pero a Petroecuador le siguen autorizando para que siga distribuyendo en vez de diésel premium el, el diésel 2. Entonces, esperamos nosotros de que ya dentro de las mesas de estas de discusión que están centradas entre el gobierno y los transportistas, se trate estos temas importantes, cómo están calculando los subsidios, la calidad de los combustibles y cómo se va a focalizar los subsidios para los supuestos beneficiarios. Hay otro tema muy importante, economista Erazo. ¿Qué lecturas saca usted de la proforma presupuestaria que se encuentra en manos de la Asamblea? Hay sobre todo previsiones que tienen que ver con el sector. El barril de petróleo ecuatoriano está estimado en 59,80 centavos para este año y la previsión sobre la producción, más allá de las intenciones del gobierno de duplicar la producción de Ecuador a 1 millón de barriles diarios. El precio del petróleo en el año 2020 fue de $51,30, fue el promedio del 2020. Ahora estiman en 59,80 promedio del petróleo. Hay que revisar que el precio promedio de enero a junio fue de $58. Sí, en julio estuvo en $67, más o menos. Este rato está en $68 en agosto. Pero para poder cumplir con el precio promedio presupuestado, se debería tener un promedio de agosto a diciembre de $60. Sí, es decir, debería el WTI, que es nuestro precio referencial, estar más o menos en promedio en 64,5. El mercado petrolero es súper inestable y por más de que nos digan de que la tendencia es para que se mantenga o que siga subiendo, es muy inestable. Yo creo que en esta parte fueron un poco optimistas al calcular un precio de 59,80. En lo que se refiere, en cambio, a la producción, totalmente lo contrario. O sea, aquí debería transparentar las cifras y decir qué mismo está pasando con la producción petrolera. Porque si hablamos de 177 millones de barriles, ¿no es cierto? Eso significa de que se debería tener una producción de más o menos 485,000 barriles diarios. Sí, nos ofrecen pasar de 490,000 a 530,000 en diciembre. O sea, se supone que en diciembre ya vamos a dar con 530,000. Pero según la proforma, ¿no es cierto? Si vemos nosotros de enero a junio, el promedio fue de 501,000 barriles. Eso quiere decir que en el segundo semestre el promedio sería de 470,000 barriles. O sea, estamos totalmente lejos de los 530,000 que nos están ofreciendo. O están calculando mal, o en esta parte son demasiado austeros, o no hay una coordinación entre los datos del Ministerio de Energía No Renovable y con los datos del Ministerio de Finanzas, que son los que hacen la reforma. ¿Pudo de alguna manera usted desmenuzar la cifra de subsidios en lo que respecta a los combustibles? Por allí existía una cifra del orden de 800 millones de dólares anuales por el gas licuado de petróleo, el gas de uso doméstico, gas licuado de petróleo, pero no sé si en la proforma persistía alguna previsión con respecto al subsidio de el resto de combustibles, de derivados del petróleo. Bueno, en eso también hay que revisarle, ¿no es cierto? Porque primero queda la duda de cómo están elaborando esta tabla de subsidios. Hay algunas dudas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ya a inicios del 2019, por ejemplo, se supone que los precios tienen relación los precios de los combustibles tienen relación con los precios internacionales del petróleo. Pero ¿qué pasó a inicios del 2019? Cuando estaba bajando el precio de la gasolina super, estaba subiendo los precios del petróleo. O sea, no había relación. Y bueno, si era un mes, 2 meses, bueno, pero eran 3, 4 meses, sí, que el precio del petróleo venía subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí en el país el cálculo de Petroecuador nos decía que los precios venían bajando de la gasolina super.
O sea, no había ninguna relación. Sí, el hecho de los precios con Colombia también ya queda la duda. Sí, entonces, eh, el volumen de subsidios del gas, sí, estaríamos de acuerdo con ese porque a la final el gas no lo están topando. Pero deberían revisar también los precios o mejor dicho, los subsidios de las gasolinas, porque a la final los subsidios de las gasolinas en 1 o 2 meses, a pesar de que nos dicen que está subsidiado, en 1 o 2 meses con estos ajustes ya debería eliminarse el subsidio de estos combustibles. En todo caso, economista Erazo, vale la pena también tomar en consideración declaraciones hechas por el ministro de Energía, René Ortiz, quien señaló que en agosto de este año, es decir, ya las gasolinas, particularmente la gasolina extra y la Ecopaís, alcanzarían el precio internacional y que el diésel lo haría en marzo del 2022. Tendríamos que entender que a partir de septiembre no existirían razones para que siga subiendo el precio. Bueno, esos cálculos los hicieron en función de un precio, ¿no es cierto?, estimado. Pero el precio tuvo alzas, tuvo bajas. En las circunstancias actuales, suponiendo de que el precio ni va a subir ni va a bajar, las gasolinas con 2 ajustes máximo, la gasolina extra, ya estaríamos nosotros eliminando los subsidios. Y supuestamente, según la tabla de Petroecuador, le faltaría todavía a la gasolina Ecopaís 3 o 4 ajustes mensuales para que se elimine el subsidio de la gasolina de la Ecopaís. Eso también tendrían que revisarle porque son dos combustibles que tienen diferente costo, ¿no es cierto? Y las dos tienen un precio de venta al público. Entonces, para evitar que pueda darse en algún momento un subsidio cruzado, debería también revisarse también los precios de estos dos productos. En suma, ¿cuáles son las expectativas que tiene el sector? Y en el caso suyo, la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Petróleo en Ecuador, ¿qué es lo que espera? Bueno, en realidad, todo lo que es la distribución de combustibles ha sido relegada, no solo por este gobierno que está iniciando, sino por el gobierno de Moreno, Correa, también, o sea, tuvieron totalmente relegados. Son 18 años que no han revisado los márgenes de comercialización de las estaciones de servicio. Sí, han permitido que existan muchas distorsiones en el mercado. Sí, distorsiones, por ejemplo, el hecho de que eh, tienen las estaciones de servicio que comprar a un precio en terminal y tienen que vender a un precio fijo, ¿no es cierto?, el precio de venta al público, pero no toman en cuenta, por ejemplo, un factor que interviene durísimo en los costos, lo que es el transporte. Hay estaciones que, por ejemplo, están cerca de un terminal, no pagan mucho por transporte. Hay otras que en cambio pagan 5, 6, hasta 10 veces más por el transporte. Entonces, hay cuestiones que no están revisadas. No se toma en cuenta a la distribución en las mesas de diálogo, ¿no es cierto?, para hablar de un tema tan sensible como la distribución de combustibles. Y esperamos de que esta vez no quieran utilizar una infraestructura privada como son las estaciones de servicio para a través de ellos hacer la focalización de los subsidios, como ya intentó hacerlo en el gobierno de Moreno. Un tema final, economista Erazo. ¿Cómo mira usted esa aspiración del señor Guillermo Lasso, de su gobierno, de duplicar la producción de petróleo en su periodo de gobierno? ¿Lo ve usted factible? Bueno, en realidad ofreció el gobierno duplicar de 500,000 a, a 1 millón de barriles diarios. Este rato estamos con 470,000. Sí, empezó el gobierno con 509,000 y ahorita estamos con 479,000. Hay una tendencia a la baja de la producción petrolera. Este momento con que ya no siga bajando, con que se mantenga estable, ya sería un éxito. Ya el ministro ya cambió muchísimo, ¿no es cierto?, su discurso, en el sentido de que van a subir ya no de 500,000 a 1 millón, sino que van a subir solo 150,000 en los 4 años. Sí, o sea, como que dijo él mismo que le han puesto la vara muy alta. Para incrementar la producción se necesitan 3 cosas. Sí, se necesita recursos, se necesita tiempo
y se necesita un equipo técnico, ¿sí? Y el equipo técnico que este rato está tratando de duplicar la producción es el mismo equipo técnico que manejaba en el morenismo. Entonces, ¿cómo es que en el morenismo no pudieron hacerlo y ya queda la inquietud de que ese mismo equipo ahora sí lo va a lograr? Entonces, esas son muchas inquietudes que nos quedan a nosotros. Bueno, nosotros somos parte de un servicio público, ¿no es cierto? Somos parte de lo que es la distribución de combustibles, un servicio que no se puede parar. Y obviamente nosotros no estamos poniendo plazos ni condiciones, pero sí creemos que es necesario que se revise la situación de los costos de las estaciones de servicio. Hay estaciones de servicio que están cerrando por problemas financieros. Hay cantidad de tasas, exigencias que les están poniendo a las estaciones de servicio y no se les toma en cuenta para cuestiones más de fondo, ¿no es cierto? No solo que las estaciones de servicio cuando fue la pandemia no dejó de parar, a pesar de las situaciones y todo lo demás, con costos que no le permitían cubrir ni siquiera la cuestión operativa. Pero las estaciones cumplieron con su deber. Y esa responsabilidad también debería ser reconocida por el gobierno y tomarla en cuenta en muchas discusiones. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Nos vamos a una breve pausa.